Buenas, ¿cómo se sienten? Bienvenidos, bienvenidas. Hoy vamos a estar hablando de cómo fluir con la vida para dejar de agotarnos en el perfeccionismo, la autoexigencia, para dejar de estresarnos queriendo controlar cada variable y lograr más y mejores resultados haciendo mucho menos. Por eso hoy les voy a estar compartiendo 3 tips sobre el diseño de vida para llegar a hacer ese clic que nos permite comprender por dónde pasa el flujo de la vida y poder engranarnos con este flujo, alinearnos con este flujo y entrar en esa sagrada co-creación. Sagrada co-creación. Porque cuántas veces necesitamos solo de ese darnos cuenta para que todo cambie, aún sin haber cambiado. A ver si me explico. ¿Cuántas veces al finalizar las sesiones o al finalizar un programa, las personas me dicen, me cambió todo? Y en realidad aún no cambió nada, tienen que volver a sus vidas, pero el simple hecho de ya haber cambiado su forma de percibir la vida, su percepción sobre los hechos, ahora pueden comprender el sentido de esa experiencia, pueden recuperar su paz y también comprender el papel a jugar en dicha experiencia. Y es que en realidad nunca son los problemas, los conflictos, los desafíos, los que nos llevan 10 años poderlos solucionar, sino que es llegar a ese estado de conciencia, a ese momento eureka en donde la experiencia nos hace todo el sentido y entonces comprendemos cuál es nuestro papel, cuál es nuestro rol. Por eso hoy vamos a estar hablando de descubrir ese camino oculto hacia ese estado de posibilidades de diseño. Descubrir significa sacar el velo que cubre, ¿no? Descubrir nos permite conocer esos engranajes ocultos de la realidad para poder amalgamarnos en ellos y así fluir en co-creación. Descubrir es encontrar esa explicación que nos hace tan fácil la comprensión de lo que sucede, así como la implicación en la solución. Una explicación nos hace todo el sentido porque nos da sentido, nos da un norte y por lo tanto nos trae paz. Antes de compartirles estos 3 tips para poder fluir y co-crear con la vida, me quiero presentar para aquellos que no me conocen. Mi nombre es María Mercedes Crego, la primera carrera que estudié fue la de diseño industrial y después la vida me puso en una encrucijada y me vi acompañando a mi hija en su proceso de sanación. Y descubrí que 3 casilleros antes yo había dejado de trabajar por una vida que me representara. Me había abocado demasiado a cumplir cada tengo que y debo de, impartido por la sociedad, por mi familia. Siempre sentía que me faltaba una para el peso, que lo que hacía no era suficiente. Eh, la vida me sacó el banquito y me tuve que parar y hacerme responsable de mi propia felicidad. Y paradójicamente, en uno de los momentos más desafiantes de mi vida, me encontré enamorada de mí y enamorada de mi vida. Por eso hoy acompaño a mujeres que a pesar de haber hecho un montón, se sienten incapaces de disfrutar y que ya no quieren que la vida se resuma a una lista de tengo que y de debo de, sienten que están para más que para cumplir. Quieren diseñarse y experimentar, por supuesto, una vida que las enamore. Así que yo las acompaño a lograr eso. El primer tip que les quiero compartir hoy dice así: elegí qué historia te vas a contar porque después
de haber elegido la historia, te vas a tener que apegar a ella. Hay algo que en diseño se resume bajo la etiqueta coherencia significativa. Para que ustedes me entiendan, imaginen un sillón mecedor de mimbre, super vintage, con un almohadón de cuero negro con tachas plateadas. El ruido visual que nos hace ese almohadón negro de cuero con tachas plateadas nos lleva a rechazar toda la situación. Y es porque se perdió la coherencia significativa. Hay algo que está en incoherencia y en este caso es el almohadón. En la vida se traduce así. Yo soy marca la tendencia narrativa. Cuando nos situamos en el rol de víctima de una experiencia, nuestra mente va a hacer lo imposible para evitarnos ese ruido. Y entonces se va a mantener cerrada a todos los aprendizajes y también se va a mantener cerrada a esto de que encontremos nuestros propios recursos internos para poder volvernos soberanas de nuestra vida y responsables de nuestra felicidad y entonces así poder dar vuelta a la tortilla. ¿Por qué? Porque eso implica una incoherencia narrativa. Y para mantenerse coherente, lo que va a hacer es cerrarse a todos los aprendizajes y a todos los recursos que le empoderen. Una vez que elegimos cómo contar nuestra historia, nos vamos a apegar a esa historia para construir nuestro presente y nuestro futuro. Cuando algo que nos incomoda sucede, nos podemos preguntar, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí? ¿O para qué a mí? Cuando nos preguntamos ¿por qué a mí? Automáticamente nos situamos en el rol de víctimas. Es un 2 más 2, 4. Y nuestra mente entonces deja de investigar, deja de abrirse a nuevos aprendizajes, deja de bucearse para encontrar recursos y se centra en justificar esa realidad de víctima. Esto se llama sesgo de confirmación. Por eso las justificaciones terminan justificando el por qué no deberíamos ni ser felices, ni estar en paz, ni poder con lo que nos sucede. Es decir, que las justificaciones son nuestras excusas para cerrarnos al conocimiento y no poder con lo que sucede. ¿Cuántas veces nos encontramos diciendo, yo creo que el otro debería de, yo creo que la vida debería de, yo creo que yo tendría que haber hecho, resuelto, estudiado, bla? Ahora, las explicaciones que nos traen paz y que nos permiten esa comprensión de la experiencia tan profunda que nos permite encontrar cómo llevar esa situación adelante para poderle dar un final feliz. Esas explicaciones vienen de una observación inocente. ¿Qué quiero decir con esto? Una observación que busca comprender y que no tiene ninguna tendencia preestablecida. Cuando yo voy desde el yo tengo la razón por culpa de él, por culpa de la vida, esas explicaciones no suceden. Las explicaciones, por definición, nos dan paz porque nos abren al conocimiento y nos permiten develar esos engranajes ocultos de la realidad, que le dan sentido, razón de ser a esa experiencia y que por lo tanto nos dan sentido a nosotros dentro de esas experiencias. Por eso, cuando nos preguntamos ¿para qué sucede lo que sucede? El sentido de la experiencia se devela por sí solo y lo que podemos hacer nosotros para salir airosos de esas situaciones también. Cambien su porqué por un para qué. ¿Para qué está sucediendo esto? ¿Cuál es el sentido de esta experiencia? ¿Cuál es mi sentido dentro de esta experiencia? Ahora bien,
muchas veces entramos en esos por qué y no podemos salir. Porque a mí, porque Dios, porque la vida, porque. Y lo único que hacemos es hacer nuestras justificaciones más frondosas y floridas. Hay un tip del diseño de vida que dice que para dar vuelta a la hoja tenés que poner un punto final. ¿Qué quiere decir con esto? El diseño de vida. Quiere decir que muchas veces nosotros nos encontramos mejorando un diseño que no funciona. Y cuando un diseño no funciona, muchas veces no es porque está mal diseñado, sino que es porque ese diseño partió de una hipótesis incorrecta, es decir, que se diagnosticó mal el problema. Es como que vaya un paciente al médico y le des un ibuprofeno para el dolor de cabeza, pero en realidad lo que tiene es gastroenteritis. Por más ibuprofeno que tome, la gastroenteritis no se le va a ir. Entonces, cuando nos perdemos en el por qué a mí, por qué a ella, por qué la vida, por qué, y hacemos tan floridas las justificaciones, pero el malestar sigue, lo primero que tenemos que hacer es detenernos a observar nuestro dolor para dejar de ver la vida a través de ese dolor y ver el dolor, observar ese dolor y encontrar esos engranajes ocultos que mantienen ese dolor vigente. Inevitablemente algo de esa realidad está tocando nuestra herida, y no por jodida que sea la vida o jodidos que sean nosotros, sino que para que sanemos. Y podemos gritar, no quiero que me toques este dolor, no quiero que me toques esta emoción, pero creo que lo que en realidad nos libera es sanar la emoción y no protegerla. ¿Se entiende? ¿Qué sentido tiene seguir protegiéndola? Mejor agarrar y decir, para, te voy a sanar. Porque mientras no renunciemos a esa historia de victimismo, no vamos a poder ser libres. Todos tenemos historias tristes, por Dios, faltaría más. Y la historia que le tocó a cada uno es la más triste del mundo, porque fue a esa historia a la que nosotros le pusimos el cuerpo. Entonces, lo entiendo, pero podemos quedarnos con la herida o podemos quedarnos con la sanación, nunca con ambas. Y eso es una elección. Podemos quedarnos con lo que nos habla sobre de nuestro victimismo y de lo poquita cosa que somos, o podemos quedarnos con lo que nos habla de nuestra divinidad. Porque mientras no salgamos del victimismo, no podemos ser soberanas de nuestras vidas. Y la soberanía nos pide que hagamos uso de nuestro gran superpoder, que es el poder de elegir. Nosotras siempre podemos elegir cómo contar nuestra historia, si a través de las heridas o a través de la sanación. Entonces, la primera pregunta que yo te regalo es, ¿vas a seguir siendo adicta al drama y a la culpa para así poder proteger tu dolor y rechazar toda tu divinidad? ¿Crees que la vida tiene que valer tu pena y no la vida? ¿Qué elegís honrar? Si estás dispuesta a observar tu dolor, entonces pregúntate, ¿para qué hago de esto algo tan significativo? ¿Cuál es el beneficio secundario de tener este problema? ¿Para qué me mantengo en este espacio de no elección? ¿Qué temo elegir? ¿Qué significaría para mí elegir eso que solucionaría mi problema? ¿Qué siento que perdería si hoy este desafío ya se solucionara? Y el tip número 3 dice que no hay nada más eterno que el eterno cambio. Por eso el trabajo de los diseñadores es infinito y cambiante, porque las necesidades de las personas cambian todo el tiempo.
y también los contextos en los que las personas se mueven, ¿no? En esa relación dialéctica entre la persona y el contexto, las necesidades personales a veces cambian porque cambian los ciclos de vida de esas personas y a veces esas necesidades cambian porque lo que cambia es el contexto. Entonces, si te encontrás patinando una y otra y otra y otra vez sobre las mismas respuestas emocionales, es porque hay emociones estancadas, porque nuestra realidad es cambiante de por sí. Cuando las emociones se estancan, es fundamental entender que perdemos la capacidad de adaptación y entonces las emociones pierden razón de ser. ¿Por qué? Porque la razón de ser de una emoción es que yo pueda responder asertivamente al estímulo realidad de este presente, de este instante presente. Pero cuando la emoción queda estancada, está respondiendo a algo que ya pasó, no a esta actualidad. Y entonces pierdo capacidad de adaptación. Ahora, cuando el ego mete la cola y nos lleva a ver pasado en cada presente, lo mejor que podemos hacer es denunciar. Te invito a que tomes 20 hojas para cada área de vida. Las 3 áreas de vida maestras son amor, salud y dinero. Podés encontrar muchas más, por supuesto que sí. De hecho, te aliento a que encuentres tus propias áreas de vida. Y entonces empezá a denunciar a tu ego en esas 20 hojas para cada área de vida. ¿Por qué 20? Porque cuando ya vas por la número 15 empieza a salir lo más profundo, lo más guardadito. Y esto siempre se trató de ordenar el último rincón de la casa y no lo que está a la vista de todos. Eh, Yo suelo decir que tener el espacio, los primeros espacios de la casa acomodados, que es a donde recibimos las personas, es lo más usual. Ahora, en el fondo del placar, ¿qué pasa? ¿No? Ahí es a donde se evidencia el amor propio y el autocuidado. Y esto de propiciarnos buenas experiencias y de propiciarnos espacios agradables. Entonces, en la número 10, 15, empieza a salir lo profundo, empieza a salir lo que está escondidito. Y las llenamos así, con la emoción y con la denuncia. Estoy agotada porque mi ego dice que ganar dinero es difícil y sacrificado. Siento culpa cuando me priorizo porque según mi ego, antes de darme algo, tengo que dejar a todos a mi alrededor acomodaditos. Me cuesta disfrutar porque, según mi ego, disfrutar es de vago o no me lo merezco todavía porque no logré, bla. Denunciar a tu ego, porque esto nos permite ponernos en el rol de observador de nuestro propio ego. Entonces, en síntesis, para fluir con la vida, tenemos que permitirnos habitar esos espacios de observación inocente, en donde nos enfocamos en observar la realidad, en observar las emociones que esa realidad nos gatilla para dejar de mirar la realidad desde el filtro de esas emociones y observar a nuestro ego. ¿El ego es malo? No, no es malo. Nos permite movernos en esta 3D. Es genial. Ahora, es genial hasta que no se convierte el palo en la rueda, hasta que no se convierte en la piedra con la que siempre tropiezo. Entonces, también es observación consciente de nuestro ego. Para ser feliz, para tener vidas plenas, para fluir, para co-crear con la vida, al final del día se trata de abandonar las excusas para no ser y de tomar acción. Entonces, seamos conscientes de que nosotros podemos elegir qué historia contarnos, cómo contarnos esa historia y qué rol
darnos en esa historia. Y recordá que cuando elegís, esa elección mueve montañas. Porque si hay algo que tenemos en claro en el diseño de vida, y que ya lo dijo el Principito, siempre delante de uno no se puede ir muy lejos. Ahora, cuando elegimos contarnos la historia desde otro lugar, salirnos del rol de víctimas, empoderarnos, volvernos soberanas de nuestra propia vida, los aliados, los maestros, los recursos aparecen. Ese es el poder de la elección. Si te gustó todo lo compartido en este video, te invito a que te suscribas a mi canal. Desde ya, espero haber sido un aporte y mil gracias por este compartir, porque yo creo firmemente que vamos juntas porque sanamos juntas. Si todavía no te lo dijiste, si todavía nadie te lo dijo, y aunque alguien ya te lo haya dicho, también te lo quiero decir yo, lo estamos haciendo muy bien. Date un abrazo enorme de tu parte y decirte con voz muy firme, segura, clara y amorosa, me amo y me acepto total y completamente.